Tenemos por favor el monitor. Estábamos dando tiempo para que terminara de desayunar nuestro ponente y además que se conectaran más personas que nos están siguiendo ahora por Zoom y darles la bienvenida a quienes se encuentran aquí de manera presencial. Muchas gracias. Me presento. Buenos días. Soy Elsa Viviana Peralta Hernández, coordinadora de la Comisión de Datos Personales y que coorganizamos junto con la Comisión de Derecho, buenos días, bienvenido, de Derecho Familiar y la de Tecnologías, que está mi buen compañero Cristian aquí con nosotros y a quien le cederé también brevemente el uso de la voz en unos minutos para que igual le demos la bienvenida aquí a nuestro ponente. Y bueno, pues él es muy conocido, ya lo tuvimos en otra sesión aquí a nuestro ponente, y pues nos va a platicar el día de hoy de este tema tan interesante de las implicaciones tecnológicas en temas del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles y todo lo que ello implica. Entonces, pues sin mayor preámbulo, le voy a dar el uso de la voz aquí a mi querido Cristian también para darle la bienvenida y agradecerle lo que hago también a título personal a nombre de la barra y de la comisión a nuestro ponente para este día a su disposición, de verdad, y estoy seguro, porque ya tuve la oportunidad de escucharlo, de que nos va a dar una plática excelente al respecto. Y nuevamente agradezco a quienes nos acompañan de manera presencial y de manera remota y desde luego a la barra por todas las facilidades para llevar a cabo siempre este trabajo y lo mismo a su persona. Muchas gracias y bienvenido otra vez. Gracias. Gracias, buen día. Para aprovechar correctamente el tiempo del famosísimo Iván que nos regala esta plática el día de hoy, agradezco a Viviana y a Laura por la invitación a esta sesión en conjunto. Las y los invito, y además de darles la bienvenida, a que aprovechemos a Iván, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, sáquenle jugo, y ahorita que estamos aquí en un ambiente controlado, aprovechenlo, ¿no? La verdad es que es una referencia y una verdadera persona que además de abogado es ingeniero, o además de ingeniero es abogado, según como lo quieran ver. Entonces aprovechenlo, ¿no? Que nos regala estos minutos y vamos a sacarle todo el juego. Bienvenido, como siempre. Sí, gracias. Ya es barrista desde hace unos 6 meses, entonces le estamos sacando todo el jugo posible. Gracias, bienvenido y buen día a todos. Gracias. Va a ser aquí, ¿verdad? Bueno. Sí. No vas a acercar, perdón. No, el micrófono. No sé si por aquí está saliendo el audio para la gente de para el Zoom y para acá. Y aquí, listo. Bueno, comúnmente el tema cuando se hace una presentación se hace con un PowerPoint, pero debido a las características de este código que es nuevo, que ya tiene algunas modificaciones y que hoy en día las modificaciones se van a dar mucho más consecutivamente, entonces prefiero sacarlo directamente del código y vamos a analizar directamente la legislación que está actual en la Cámara de Diputados, ¿vale? En el portal de la Cámara de Diputados. Y el motivo de este análisis es una crítica constructiva de las características operativas de la tecnología de información basadas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque uno de los puntos en donde se abundó más es en la característica de la justicia digital, ¿vale? Hay algunos puntos que voy a abordar profundamente, como es el sensacionalismo tecnológico que se llevó a cabo en el proceso legislativo, en donde se crearon definiciones que eran innecesarias, se crearon algunas aseveraciones innecesarias, se crearon aseveraciones que son técnicamente imposibles y que más que ayudar a fortalecer el sistema judicial, lo debilitan fuertemente. Y esto en la medida de que se replanteó un esquema de operación del uso de las tecnologías de información que se aprovechó durante la pandemia para querer procedimentar, querer legalizar o querer llevar una conciencia escrita de lo que es la operación de la tecnología de información para los procesos judiciales. Entonces, para eso me voy a permitir analizar primero el artículo 2. El artículo 2
tiene definiciones, ¿no? Y entonces de aquí es donde nace todo el problema más grave de todo este asunto. Y el primero lo vamos a ver aquí para partir de esta definición. Mensaje de datos. Lo voy a hacer en Zoom. Los que están en línea... Sí, coméntale que es que no sé, ¿tú tienes la liga para compartir? Yo puedo compartir, no tengo la liga, si me la mandan. Porque yo estoy aquí, la gente que nos sigue en Zoom, que también yo estoy checando el chat por si quieren participar o quieren preguntar, ahorita ahí te va la para que no estamos que estamos viendo el código, ¿no? Sí, vamos a ver el código. Ahí voy. Perdóname, pero sí, lo que estás compartiendo se me fue esa parte. Neta, lo que abre. De primera instancia, la definición de mensaje de datos que ponen está en contraposición o no está completa con respecto a lo que es la ley modelo de Uncitral y que en la codificación mexicana ya la tenemos establecida en el Código de Comercio. Si vemos, el mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios de comunicación electrónica que puede contener documentos electrónicos. Si nosotros vemos el tema de documentos electrónicos, que lo vamos a analizar a profundidad, en la legislación internacional existe la definición de documento electrónico, sí o no. Hay en alguna legislación en Latinoamérica que lo toca, sin embargo, suple el modelo de mensaje de datos, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver un poquito más hacia adelante, pero nos vamos a dar cuenta que el tema de mensaje de datos, documento electrónico, expediente electrónico, es una cuestión de género y especie, o una relación género y especie. ¿Cuál es el género? El mensaje de datos. ¿Cuál es la especie? El documento electrónico. Entonces, si decimos que un mensaje de datos puede contener un documento electrónico, ¿valdría la pena hacer la especificación técnica de llevar a cabo un documento electrónico dentro de un mensaje de datos o sobra? ¿Cuál sería la relevancia si me pongo la legislación fiscal que dice para resolucionar leyes y choca contra la legislación civil? Eso no es encontrar lo que dice el mismo. Yo lo que veo aquí es una definición simplemente de ese código y entender un mensaje de datos. Entonces, esa parte que no tiene la comunicación técnica considerada, pero ya en una aplicación del código. No, perdóname, fue a mí que se me olvidó compartir. Sí. No, radio. Y nada más hay que hacer algo del micrófono para que escuchen los que están en Zoom. Como felicito de palo para esto. Gracias, Cristian. Es que no me di cuenta que no me daba cuenta. Entonces, la pregunta concreta es, estoy de acuerdo que técnicamente no es el concepto que debiera ser, obviamente si tuvieran tomado la molestia de leer las reglas del Uncitral, pues ya no estaríamos discutiendo, pero para efectos de la aplicación del código en la materia procesal y hablar de un mensaje de datos, creo que se entendería como está esa definición. Y vamos a tener el problema, como en todo, de ir afinando, de ir complementando, de ir buscando criterios para ir sobre la marcha, puliendo un trabajo legislativo que no siempre es lo mejor, ¿no? Sí, que justo ahí es donde empieza la problemática. Si vemos, vamos a ver la definición ahora de documento electrónico para complementar. Dice, escrito que es generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos, que es casi lo mismo que el mensaje de datos, que es enviado, recibido, almacenado o utilizado a través de sistemas de justicia digital. O sea, nos llevamos a que un documento electrónico solamente puede ser procesado por medio de un sistema de justicia digital, ¿vale? Y me voy a ir al sistema de justicia digital.
para terminar toda la vueltezota que nos hacen dar, ¿no? Sistema de justicia digital, todo dispositivo electrónico, programa de cómputo, aplicación, herramienta tecnológica o plataforma electrónica, propiedad del Poder Judicial o de terceros, que sea utilizada para consultar, usar, enviar o llevar a cabo procedimientos en línea, audiencias virtuales, diligencias virtuales, expedientes electrónicos, firmas electrónicas, mensajes de datos, documentos electrónicos o digitalizados. Entonces, ¿en qué momento separamos la operación de un mensaje de datos de un documento electrónico? Si de cualquier forma el sistema el sistema judicial o el sistema opera todo. Entonces, es una definición que técnicamente sale sobrando. Y entonces, ¿en qué problema nos va a meter? Que cuando querramos hacer referencia en un amparo, en un procedimiento, llevar a la definición de mensaje de datos o documento electrónico, le vamos a dejar a percepción del juzgador para determinar qué sí es o qué no es. Y por más definiciones que tengamos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, no nos va a permitir establecer una medida de acción para determinar fehacientemente si lo vamos a clasificar por uno o por otra parte. ¿Y esto por qué? Y lo vamos a ver en términos de la pericial. En términos de la pericial, no existe la pericial para el documento electrónico. Existe únicamente para el mensaje de datos. Entonces, todo lo que nazca del documento electrónico ya no es susceptible por la naturaleza misma del documento electrónico de ser procesado específicamente dentro de los sistemas judiciales, ser parte de una pericial en medios informáticos. Por su propia naturaleza, porque dice que es un documento o una definición completamente diferente, y la definición para la pericial en informática o la pericial dice que lo único que es susceptible de ser presentado como prueba en juicio es el mensaje de datos. Entonces, ahí está la repercusión ya más directa que estábamos buscando, más que buscar la falla lingüística o la falla de la definición. Sí hay una repercusión natural en el procedimiento, porque técnicamente nos deja fuera de un análisis, porque a final de cuentas el Código Nacional se va a aplicar de forma supletoria para muchos procedimientos como el administrativo. Si quieres te presto el mío porque... Pero aquí, pues aquí me escuchan todos, ¿no? Sí. Pero aquí les presto el mío. Nada, se pone. Todo esto que señalas, sería una argumentación ya procesal para efectos de la idoneidad de la prueba. Correcto. O sea, si se ofrece la prueba pericial y hay esta discusión, tú puedes argumentar que la prueba no es idónea y no permites la pericial. Correcto. Es decir, es relevante entonces. Sí, es sumamente relevante porque, y esta es una de las tantas definiciones que vamos a analizar el día de hoy. Hay unas que ya vienen desde mucho tiempo atrás y que no se han analizado formalmente desde la perspectiva técnica. Están analizadas desde una perspectiva muy etérea y a 10,000 pies de altura desde una perspectiva jurídica. Entonces, este es el primer punto. Y bueno, a partir de ahí me voy a ir hacia arriba. Y hay un ejemplo que me gusta ponerles porque esto me va a servir como punto de partida para analizar el siguiente concepto. Cuando nosotros analizamos el concepto de mensaje de datos, por aquí lo teníamos, lo voy a dejar aquí visto en pantalla. Déjame, voy a conectar en... Ya me lo mandaste, ¿verdad? Me voy a conectar por acá. Te lo mando WhatsApp. Vale. Ahí va. Unirse. Nada más que me den acceso. Bueno. Estaba por acá. Ya me dieron acceso. Así. Compartir. Ahí está. Ya ven mi pantalla. Creo que ya ven mi pantalla en línea. Listo. Dice: información generada, enviada, recibida, archivada, comunicada. ¿Vale? Cuando nosotros mandamos un correo electrónico, ¿es un mensaje de datos, sí o no?
Sí. ¿Sí te estarán escuchando? ¿Sí me escuchan en línea? Sí, ahí no te quejas. Ah, ¿qué dice? No, pero es que... Eso es de la máquina. Es de mi máquina. Porque él sale por el micrófono, perdón. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Están seguros? Sí, vamos a ver. Y si les digo que no, ¿me creerían? Totalmente. ¿Pero me creen por que yo lo digo o porque...? Obviamente. El experto técnico no hay que llevar la contraria de los mayores. Pues no. No lo es. No lo es. Es un conjunto de mensaje de datos. ¿Vale? Por definición, únicamente por definición. Y ahorita van a ver por qué es tan importante este punto. Este diagrama que tenemos aquí en pantalla es el diagrama de los mensajes de datos que se establecen únicamente para un correo electrónico, para uno solo. El usuario, Changuito 1 que está aquí, va a agarrar su dispositivo electrónico, su cuenta de correo en su teléfono, en su Outlook, ¿vale? Entonces va a poner el correo al que le va a enviar, el receptor, le va a poner el subject y va a poner el contenido del correo. En el momento que pasa un programa de cómputo a guardar eso como borrador, en ese preciso momento se genera el primer mensaje de datos. Ese es el primerito, ¿vale? Segundo mensaje de datos, cuando yo le doy enviar, se va a generar esta conexión que va desde esta aplicación hacia un servidor. Esto de aquí va a tener un respaldo de mensaje de datos en esta sección y va a guardar un mensaje de datos en el servidor de correos. Una vez que llega a mi servidor de correos, va a buscar cómo salir al servidor de correos del receptor. Entonces se va a generar un siguiente mensaje de datos y va a hacer el envío. El receptor, el servidor receptor, va a generar un mensaje de datos de recepción y va a generar un segundo mensaje de datos de entrega en el buzón de la persona, ¿vale? Y después, cuando la persona se conecte a descargar el correo, se va a generar otro mensaje de datos. Entonces, ¿es un mensaje de datos, sí o no? Es un conjunto. Y es que eso, vámonos al sector financiero, que es donde genera estas cosas bien bonitas. Y me voy a ir a una definición que una persona ha dado por todos lados por mucho tiempo, ¿vale? No voy a decir el nombre porque es de por acá. Dale. Y está aquí. No, y era director de un banco. A ver, casi se llama Cristian. A ver, y vamos al concepto de la firma electrónica, ¿vale? Vámonos aquí. Perdón, Iván, antes de que... Pero esta imagen que pusiste para ilustrar, esa se ve, parece ser que es de un mensaje de WhatsApp, ¿no? No, parece. es de correo. Es que hay un telefonito, ¿no? ¿No? El dispositivo. Sí, pero puede ser una computadora o un dispositivo móvil. Por eso, pero esta misma explicación aplica para los mensajes Para de WhatsApp, sí. Así como, me parece como un teléfono. Sí, es un teléfono, pero yo lo estoy... A ver, todos tenemos aquí el Outlook. Ah, sí, ok, te entendí. O sea, es un teléfono, pero te estás refiriendo a un correo electrónico. Pero aplica exactamente lo mismo si es un correo electrónico, si es un WhatsApp, si es una página web, si es un SMS. El SMS tiene unas características un poquito diferentes, pero es casi lo mismo. Ok, ¿vale? Gracias. Voy a ir a esta definición de por acá. Dice, y esto es un tema también muy relevante, por ahí muchos buenas personas de buena fe, sensacionalistas, crearon el concepto de la firma electrónica simple.
Las definiciones internacionales no manejan la diferencia entre la firma electrónica y la firma electrónica simple. Se maneja generalmente firma electrónica avanzada y firma electrónica cualificada. ¿Vale? Son las tres que existen a nivel internacional. Nada más que aquí, como no nos gustó que no tuviera algo de palabra al final, le pusieron simple. ¿Vale? Entonces, vamos a leer la definición. Dice: los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. ¿Vale? Aquí hay tres palabras clave: consignados, adjuntados o lógicamente, bueno, aquí son una frase, lógicamente asociados. ¿Vale? Cuando nosotros llegamos, y esto, ahí va el ejemplo que siempre nos ponen, y seguramente ya con eso van a saber quién es. Llegan a la terminal punto de venta en el Oxxo y meten su tarjetita y teclean su NIP. ¿El NIP es una firma electrónica? ¿Sí o no? No. Es un factor de autenticación, empezando por ahí. No es una firma electrónica, es un factor de autenticación. A ver, y vámonos a regresar un poquito. ¿Qué es la firma? No, más hacia atrás. ¿Qué es la firma? Bueno, es la expresión o manifestación de la voluntad. La expresión y manifestación de la voluntad a través de un conjunto de trazos ejecutados por el individuo en un momento y contexto determinado. Eso es la firma, ¿vale? La firma autógrafa. ¿Qué es la firma electrónica? El NIP. ¿Es la firma electrónica, sí o no? Con esa concepción. Solamente es un mecanismo de autenticación. Así como la firma, el conjunto de trazos, el conocer la forma en que se ejecutan los trazos, es única y exclusivamente un factor de autenticación. No, la firma no es un objeto, es un elemento adjetivo, o sea, es un conjunto de procedimientos que nos van a llevar a una finalidad específica. Entonces, para que pudiéramos consolidar la firma, en contraposición de lo que se ha argumentado comúnmente, el PIN o el NIP no es una firma electrónica. El procedimiento de poner la tarjeta, de teclear los 4 dígitos del NIP y que el sistema de descifrado de la terminal punto de venta tome los datos del chip para juntar toda esa información, eso hace las veces de la firma electrónica, pero es todo el proceso, ¿vale? Entonces, y a partir de ahí ya se empezó a poner más suave el problema, porque ¿cuántos mensajes de datos hay en una transacción electrónica? Ahí va, lo voy a poner así muy rápido. Primero, el momento en el que la terminal punto de venta toma los datos del chip para llevarlos a la memoria y hacer el descifrado. Primer mensaje de datos. Segundo mensaje de datos. Si es un PIN pad, que es el que se conecta por USB, a diferencia de la terminal punto de venta, lo que va a hacer es pasarlo a la computadora, a un programa de cómputo, y se va a generar un segundo mensaje de datos. Tercer mensaje de datos. La computadora se va a conectar a un servidor en un banco y va a generar un tercer mensaje de datos. Pensemos que fue un banco, pero la realidad es que no pasa así. ¿Dónde se conecta? No, bueno, sí es un servidor, pero ¿dónde se conecta? ¿Se conecta al banco? No, ¿a dónde? No, Prosa y EI Global, que son switches transaccionales. El switch transaccional lo que va a hacer es toma la operación y genera un mensaje de datos. Se la manda al banco receptor de la tarjeta, que es el banco adquirente. El banco adquirente dice, sí, lo reconozco. Y entonces le da un mensaje de datos a Prosa y le dice, oye Prosa, ve a decirle al banco receptor de la tarjeta que necesitamos validar que tenga dinero. El banco receptor de la tarjeta, con un mensaje de datos, le dice a Prosa, sí hay dinero. Y entonces, ¿cuántos mensajes de datos hay? ¿Cuántos
de esos mensajes de datos tienen consignado, adjuntado o lógicamente asociado la firma electrónica. El primero. Cuando digitas. Cuando digitamos Oye, pero ahí yo ahorita, perdóname que te interrumpa, pero ahorita me surgió la duda. Ahorita ya que ya solo son de como Apple Pay o como ya nada más tienes que hacer, ya no tienes el PIN. O sea, ya no es con el proceso que tú haces, porque al final de cuentas la tarjeta es un factor de autenticación. Entonces con eso ya ese es el primer mensaje. Ese es el primer mensaje. En lugar de digitarlo, ese se considera como el primer mensaje, nada más tocando la terminal. Y es que justamente por eso el hecho de que digan es que cuando lo pongo así, no pongo mi NIP, lo puedo refutar porque no firmé electrónicamente. Sí firmaste porque tu factor de autenticación es la presencia de la tarjeta con el RFID, con el NFC y con tu persona y la facultad que tienes para poner la tarjeta. A ver, dos dudas. Una, decías que le piden al banco saber si tienes dinero, pero si usas una tarjeta de crédito, a lo mejor en el momento de la transacción no tienes dinero, tienes que tener el momento que tengas que pagar la tarjeta, esa es una. La segunda, en el caso de que efectivamente te roben la tarjeta y no pones tú el NIP o no firmas, que cada vez son menos los lugares donde tienes que firmar, pero sí utilizaste, o sea, sí se metió tu tarjeta, tu plástico en la terminal, ¿cómo te defiendes? Vale. Voy a corregir mi frase. No tiene dinero o no tiene disponibilidad de crédito o no tiene la posibilidad de tener el recurso disponible dentro de la institución financiera. Porque puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una tarjeta de débito o puede ser dinero expreso, o puede ser hoy en día también se puede hacer por criptoactivos y entonces también deberíamos de tener una disponibilidad de criptoactivos, ¿vale? Es correcto. Y aquí hay otro elemento importante. Porque nos vamos, y esa es una de las preguntas más relevantes en el contexto comercial o mercantil. ¿Qué pasa cuando una tercera persona llega con la tarjeta de débito o de crédito y va a poner ese dato? En primera, ¿quién es el responsable inicial legalmente para verificar que la identidad de la persona que está aportando la tarjeta físicamente es la persona que inicia a ser? No. El comercio, negocio adquirente. El contrato de prestación de servicios de negocio adquirente establece la facultad y la obligación de revisar. ¿Vale? Entonces, primer punto. Entonces, cuando vamos a demandar al banco, cuando voy a demandar a la unidad de operaciones, ¿cuál es uno de los principales temas que, a ver, yo participo como perito en banco y participo como perito con personas que han tenido el problema? Cuando lo vemos desde la perspectiva de la persona que tiene problema, a final de cuentas, el contrato que yo tengo es un contrato de poner a resguardo mi dinero, ¿vale? O mis recursos financieros o mi capital, como le queramos denominar. Entonces, en ese contrato de depósito, yo tengo que demandar al que lo tenía como depositario, ¿vale? Y el banco tendría la obligación de hacer las investigaciones conducentes para llevar a cabo, uno, la revisión de que si sí fui yo, y si fui yo, que me lo prueben y ya no regresarme nada. Pero si no pueden probar que fui yo, entonces me tendrían que regresar mi dinero, que ese es el proceso de nulidad de operaciones financieras, ¿vale? Pero el banco, ¿qué es lo que buscamos? Hoy en día lo que hacemos desde la perspectiva del banco es mando llamar litisconsorciantes. ¿Por qué? Mando llamar a prosa, porque ellos tienen la obligación como switch transaccional de verificar que todos los participantes cumplan con las reglas del sector domiciliario. Dos, mando llamar al banco adquirente porque tenemos que revisar que esa persona tiene un contrato de prestación de servicios con el negocio adquirente para llevar a cabo las operaciones. Y tercero, negocio adquirente.
¿Para qué? Para validar que esta persona compruebe que sí era yo la persona indicada para llevar a cabo la operación de la firma electrónica en el primer instante. ¿Vale? Entonces, empezando por ahí, ya tenemos un camino ganado. ¿Vale? Esa es la forma. 2, si esto no se puede comprobar, entonces tenemos un tema de incumplimiento de contrato. ¿Vale? Y aquí el problema se ha dado en que en los contratos bancarios malamente hace referencia que el NIP hace las veces de una firma electrónica. Que hace las veces de una firma electrónica. El NIP. Que la contraseña y el token hace las veces de una firma electrónica en conjunto. Pero la firma electrónica, otra vez, no es el NIP, no es el token, no es la contraseña, es el procedimiento que se lleva a cabo para la operación. Y ahora se los pongo en un caso muy particular. ¿Cuántos de ustedes, que esto equipara, cuántos de ustedes le dejan su firma electrónica avanzada al contador? Todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa operación y la operación en el banco cuando una persona que no soy yo y que no lo hace con mi consentimiento hace una operación transaccional bancaria para sacar dinero de mi cuenta? Ninguna. La única diferencia es que hubo un consentimiento mío para entregar la información, ¿sí o no? En uno de los casos lo puedo documentar, pero no tendrá validez. En el caso del SAT, si yo voy y le digo al SAT, oye, ¿qué crees? Pues no fui yo, fue mi contador. Me va a decir, por código fiscal de la Federación, todas las operaciones que hagas con tu firma electrónica avanzada son tu responsabilidad. Y no es porque la tecnología sea más robusta, sino porque el código lo dice. Así es muy sencillo. Y ahora, yéndonos a la defensa en consideración del banco, poniéndonos en los zapatos del banco, ¿fue una firma electrónica, sí o no? Potencialmente sí. ¿Por qué? Porque en el negocio adquirente se consignó ese NIP o ese procedimiento al primer mensaje de datos. Vámonos a la perspectiva de la contraparte, del actor demandante de una nulidad de operaciones financieras. ¿Firmó electrónicamente él ese documento y está consignado ese mensaje de datos en la transacción? No. ¿Por qué? Porque en el banco lo único que vamos a ver es un mensaje de datos en donde en algún momento de la historia del tránsito de los múltiples mensajes de datos se hizo una autenticación, pero a mí banco no me consta. Entonces, como no me consta, entonces no tengo una consignación y por ende no hay una firma electrónica y por ende no opera la nulidad de operaciones, más bien opera la nulidad de operaciones financieras. Y se acabó. Y justamente por ahí es por donde se están yendo la mayor cantidad de jueces. Por eso ahora lo que estamos buscando, yo lo digo porque les digo, opero como perito, pero también litigo, y cuando nos caen por ese lado, el siguiente paso es irnos al Código Penal. En el Código Penal, artículo 211 bis 4, están los delitos de afectación a los sistemas financieros. ¿Por qué? Porque es una afectación del sistema financiero. Si aparte se puede categorizar como fraude porque hay un intento de beneficio o un beneficio. ¿Qué pasa? Dice el código, al que con consentimiento, al que teniendo permiso, al que teniendo la autorización para acceder a un sistema financiero o un sistema de tecnología financiera, como diga por ahí, con base en el 400 del mismo código, se le impondrá una sanción cuando afecte los sistemas y todo ese rollo. Eso particularmente es una suplantación de identidad. Es suplantación. Y eso mismo, y temo decírselos, pero si nosotros decimos en el SAT que le dimos la credencial a nuestro contador y con eso nos queremos defender, estamos aceptando la comisión de un delito. Así, tajantemente. Entonces, no es el mecanismo porque a final de cuentas estamos afectando un sistema financiero. ¿Vale? Perdón, ibas a comentar algo. En esta materia y en los litigios que nosotros tenemos experiencia contra los bancos, nosotros hemos pensado que aquí hay dos temas. Uno, hay una violación a la protección de datos personales cuando hay un hackeo de mi cuenta, ¿no? El banco no tiene la precaución, no tiene el cuidado
como depositario de mis recursos, de proteger mis datos personales. Pero además, yo no otorgo mi consentimiento, porque yo no fui el que realizó la operación, sino fue un tercero. Y entonces nosotros buscamos la nulidad de la operación por falta de consentimiento. Independientemente de todo este proceso de si firmé o no firmé, no otorgué mi consentimiento. Como dice Enrique, la firma es la manifestación de mi consentimiento. Y por ahí hemos salido adelante, pero sin embargo, yo creo que sí hay una gran responsabilidad de quien tiene un sistema de esta naturaleza, porque pues, te exigen que tú tengas banca electrónica, te exigen que te digitalices y demás, pero no te dan las herramientas ni los elementos para poder protegerte de este tipo de situaciones, ¿no? Que hoy por hoy pues están a la orden del día. Entonces, en resumen, yo creo que la pericial es fundamental, es, digamos, la prueba importante para entender todo este mecanismo, si es firma electrónica, si son datos, si es aquello. Para mí, lo más claro es, hay una violación a la protección de los datos personales por parte del banco, y dos, no hay consentimiento de mi parte para la disposición de fondos, porque yo no lo hice. Voy a hacer ahí un paréntesis. Sí y no. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Depende de quién me pague. No. Soy perito Sí, no, lo voy a hacer con libertad de prejuicio, ¿vale? A ver, el tema de si es o no es una afectación de protección de datos personales no está en ese punto. La mayor parte de las afectaciones a el procedimiento de la firma electrónica no es una afectación de datos personales, es una voluntad de la persona de entregar sus factores de autenticación. ¿A través de qué? A través de un malware instalado en su dispositivo móvil, a través de un tema de phishing, smishing, crashing y todo lo que termine en ishing. Sí, no, a ver, hay que ver que esa capa es una capa del usuario, ¿vale? Sí, a ver, y no voy a decir el nombre, pero es un banco del norte y es el más fuerte, ¿vale? Se va al gimnasio. Tuvo una filtración hace 2 años de toda su base de datos. ¿Qué pasó? Salen a público general con la base de datos publicada por el atacante, revisada por muchos especialistas en la materia, donde se verifica que sí son datos reales. Y salen con un mensaje público diciendo: señores, ¿qué creen? Que no son datos reales. Eso es mentira. Lo comprobamos muchas personas, en verdad, se los puedo decir, está comprobado que sí era. Personas cercanas a la familia dueña de este banco me contactaron para verificar si estaban sus nombres y los nombres de sus familiares ahí, y sí estaban. Sus datos personales, su teléfono, correo electrónico, estaban ahí. ¿Qué pasa? Llegan a un acuerdo con el casi extinto, ¿no? Oca, que no voy a decir nombre también porque no quiero meter en problemas hoy. Obvio, se zaparon. Estamos tranquilos. Tomando cartas en el asunto. Vale, hacen un acuerdo con estos señores y no los castigan. No hay una penalización. ¿Por qué? Porque no eran datos de ellos. Y comprueban que no son datos de ellos. ¿Cómo lo hicieron? No sé. No, eso ya no me corresponde. Entonces, es notorio que cuando hay una filtración de estas características, subsecuentemente esa institución financiera va a contar con una multiplicidad de ataques a sus usuarios. Y lo podemos ver, y yo los invito a que vayan a juzgados locales, ahí en Patriotismo, y vayan al piso 4 y 5. Y lo que van a ver, te van a dar perfectamente cuenta qué banco es el que en ese momento tuvo un ataque. 3 meses antes. ¿Por qué? Van a ver abarrotar las pantallas de juicios en contra de ese banco en esos 2 pisos. ¿Por qué?
porque va por conforme se van dando las campañas de ataque. Entonces, de repente se filtra el Banco Azul, se filtra una base de datos de 300,000 registros y 3 meses después vamos a ver muchos juicios de ese banco. Después el Banco Rojo, después el Banco Rojo más fuertecito. Claro. Entonces, y vamos a ir viendo cómo se va segmentando el mercado, y es porque hay filtraciones. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en mi caso, que me dedico a ver gestión de amenazas, vamos avisándoles a los bancos, oye, preventivamente, ya te filtraron, aguas. Y el banco dice, no hay bronca, no soy yo. ¿No? Y entonces justamente por eso hubo una modificación en las disposiciones de carácter general en donde se crea el anexo 12B, en donde ya es un tema de prevención, ¿vale? Entonces, pero ese es otro rollo, punto y aparte. O sea, a final de cuentas, no es una afectación de datos personales propiamente la filtración del usuario y la contraseña, porque el usuario y la contraseña no se filtran. ¿Por qué? Porque están cifrados. Lo que se está filtrando es la información para poder enganchar a la persona y poder obtener sus datos a través de un mecanismo de ingeniería social. ¿Vale? ¿Sí va quedando? Va. Pero ahí no hay una responsabilidad de la institución bancaria en cómo permitió, cómo no tomó las medidas de seguridad necesarias para que no se filtrara. Sí, a ver, pero es una responsabilidad de datos personales y lo debería atender el INAI, y también tiene facultades la Comisión Nacional Bancaria. Pero si estoy haciendo referencia, y justamente ese caso es muy emblemático porque este banco tuvo la filtración, se publicó la información, era comprobable y no lo castigaron. O sea, sí hay una responsabilidad, no estoy delimitando la responsabilidad, pero la responsabilidad no está sobre la unidad de operaciones, porque hasta el día de hoy y hasta el 31 de marzo, la obligación que tiene el banco es en el 316 bis 13 de las disposiciones de carácter general, de bajo su propio criterio aplicar los mecanismos de riesgos para detener o no las operaciones que puedan ser fuera del parámetro común de operación, pero está en consideración del banco hasta ahorita. Pero con base en el anexo 12B, a partir del 31 de marzo, tienen la obligación de buscar en internet si se les filtró información. Tienen la obligación de prevenir con base en el 316 bis 13. Tienen la obligación de corregir con base en el anexo 12B hasta el 31 de marzo. Entonces, sí hay una obligación, pero la realidad es que se vuelve poco viable y al SAT le pasó. ¿Cuántas personas hasta el 2017 decían, no, pues es que yo no tenía mi firma electrónica avanzada, se la dio el contador y él actuó de mala fe? Entonces, ¿qué dijeron? Pues a ver, nos vamos a quitar de problemas y lo metemos en la reforma miscelánea fiscal y me vale un carajo. Sí o sí, si se ocupa tu firma electrónica, eres tú. No me voy a poner a investigar si eras tú o no eras tú. Entonces, se vuelve un tema más documental que un tema técnico, ¿no? Y vamos, no estoy defendiendo el banco, la verdad es que yo que he estado de los dos lados, me ha tocado ver bancos que a través de sus prestadores, sus trabajadores, se opera el fraude, pero también me ha tocado ver personas que intentan fraudulentar al banco y personas mayores de edad que confían en el nietecito, en el sobrinito, en el amiguito y que pues prácticamente estos compadres son los que le sacan el dinero ya cuando la señora o señor que no tiene la visión de ver la maldad de sus familiares, pues va y demanda. Y entonces cuando van a demandar nos damos cuenta de que el que hizo todos los registros y lo tenemos grabado en un cajero automático en donde está sacando el dinero y es un fraude. O sea, técnicamente, al haberle dado las credenciales al sobrinito, no es ella, pero sí es su sobrino. Y entonces, lo digo en ella porque me tocó el caso que tenemos más reciente, fue así. La señora terminó en la cárcel por su sobrino. O sea, nada más para que lo veamos a qué nivel queda. Ok, gracias. Por favor, espera. Perdóname. Pero es que estamos confundiendo los datos con los factores de autenticación. Los factores de autenticación, la única persona que los tiene descifrados
descifrados, eres tú. Y vamos, en términos internacionales, tanto ¿cómo se llama? El Congreso Europeo como el mexicano han determinado que un dato que es cifrado no es un dato personal. Y más cuando está en hash. ¿Por qué? Porque no hay forma de regresarlo al estado original. O sea, si yo le pongo el NIP 0305, en el banco lo único que va a aparecer es 49, 82, 35, 92 y 45 dígitos que no equiparan a 0305, ¿vale? Que vamos, y ahí voy. Si pudieras una persona del banco meterse a la base de datos, agarrar ese, respaldarlo, ponerlo en un archivo de TXT, crear otro hash, meterlo en la base de datos, hacer una operación, quitar ese una vez que haga la operación, tomar el que tenía respaldado y volverlo a poner, sí lo puede hacer. Y está comprobado que sí se puede hacer. Pero el 168 bis 15 de las disposiciones de carácter general generan una obligación de dar las trazas sobre esos movimientos que se hacen directamente en la base de datos. Entonces, está el mecanismo de control, pero ahora, y esto es un tema que también he puesto a disposición de la Asociación de Bancos de México y de la Comisión Nacional Bancaria, el problema más fuerte de toda esta situación no está en que el banco lo haga o no lo haga, sino quién verifica que sí lo hace. Y vamos, la Comisión Nacional Bancaria tendría la obligación de supervisión y control. ¿Y qué es lo que hace la Comisión Nacional Bancaria? Les pide un profile, le dice, mándamelo, me lo subes a un SharePoint y yo lo voy a revisar. Se les acaba el tiempo de la revisión y dicen, pues sí, palomita, sí pasó, sí cumplió con los controles del 168 y entonces pues no mando ninguna... No mando nada y no los sanciono porque no hay para sancionar. Pero cuando son cuestiones financieras o que saben dónde encontrarles, pues ahí sí, pues mandan sus sanciones y tenemos la hoja de sanción. Pero no hay ninguna institución financiera hoy en día que tenga una sanción publicada por temas de tecnologías de información. Al día de hoy, la última vez que revisé eso fue hace aproximadamente unos 3 meses. ¿Vale? No sé si con eso... Perdón, te quité la palabra. No se preocupe. He tenido experiencia defendiendo bancos en contra de juicios de esa naturaleza, en el cual piden la nulidad de transacciones. Y al final, la percepción que he tenido es que, en cierta forma, esas mismas definiciones que están en el Código de Comercio a veces son letra muerta, en el sentido de que como banco le podemos acreditar al juez que efectivamente tecleó el NIP, presentó la tarjeta, pero aún así piden que el banco sigue teniendo la carga de la prueba de acreditar que esa persona en específico fue la que se paró en el cajero, se paró en el punto de venta y realizó la transacción. Entonces, mi pregunta sería, ¿hasta dónde es pertinente hacer un peritaje en materia de informática para acreditar esa transacción? Y si en algún momento pudiera bastarle al juez con acreditar que se tecleó el número, que está el contrato, que la persona, el cuentaviente, firmó el contrato y aceptó que el NIP equivale a su firma electrónica, porque al final el criterio de la Corte es que el banco tiene la carga de la prueba porque tiene la infraestructura necesaria para revisarlo, ¿no? Entonces, esa será mi pregunta. Es que la respuesta está en que la pericial es requerida para comprobar la parte técnica que le corresponde al banco. Pero también hay una parte de estrategia legal en donde se debe de presentar las pruebas fehacientes y a los interesados fehacientes. Porque si va el banco solo, cuando no tiene la forma de comprobar que la persona era quien decía ser en el momento de la transacción, y el único que la tiene es el comercio. Y se vuelve más complicado porque hoy en día, y se lo digo, a mí me pasó. Yo saqué una tarjeta con un banco que antes fue el primer banco de México, no voy a decir quién es. Es que no. ¿Sabes los eslogans? Sí. No la abrí. Entonces la guardé en el cajón y dije, pues ahí está, a ver qué se quede. Me tardé
¿qué les gusta? 6 meses en abrirla. Y eso porque vi una promoción de meses sin intereses que dije, esa me gusta. Aquí, y solamente con esa tarjeta. Dije, no, papaya de Celaya. No, vamos a agarrarla, la enciendo, la activo, voy y hago mi pago. Y ese mismo día, en la noche, compras en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Superama y en cuantos comercios. Se acabaron el dinero de la tarjeta. Sí, aproveché las ofertas. Entonces, aquí afortunadamente tenía el contacto del director de operaciones del banco. Y era domingo, aparte. Ese banco particularmente, los trámites que se hagan en sábado y domingo se ven reflejados hasta el lunes, ¿vale? Y el lunes hasta las 12 del día, ¿va? Entonces, hablo al banco, va por los canales comunes y corrientes y me dicen, no, pues es que no podemos hacer nada, señor, porque todavía no se refleja el pago. Pero te estoy diciendo que están haciendo fraude. Por amor de Dios, no lo hagas, no entregues el dinero. No se puede. Mire, y me hacían así clic, ¿me escucha? Estoy dando clic y no se puede. Sí, pues, ¿qué les digo? O sea, me puse muy necio y no me hicieron caso. Le dije, bueno, levántame un prereporte. Levantan el prereporte. A las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, hablo con el director de operaciones de ese banco y le digo, oye, ¿sabes que tenemos este problema? Me dice, a ver, espérame. Por situaciones del contacto, logran parar casi todas las transacciones, exceptuando 2. La de Superama y la de Compudavo, ¿vale? Hablo a Compudavo al otro día a las 9 de la mañana. Compudavo, este movimiento que está así, no soy yo, es un fraude. Ya avisé al banco. Sí, señor, con todo el gusto, no va a pasar nada. No vamos a entregar la mercancía. Gracias por avisarnos. Nosotros cancelamos la operación. Perfecto. Toda. Y hablo a Superama. Oye, mira, ese movimiento es fraudulento. No, yo tengo que entregar. Oye, pero es un fraude. Manda una patrulla y sirve que de una vez nos detienen. Te lo estoy avisando, soy el titular de la tarjeta. Ya habla el banco, tengo folio. No, a mí no me importa. Yo tengo que entregar porque tengo un contrato de prestación de servicios donde yo tengo que entregar y firmado en el contrato. Y yo, señor, es un fraude. No, yo voy a entregar. Lo entregan. A mí me hacen el cobro, bueno, ya hago mi trámite de que me devuelvan el dinero, todo ese rollo, ¿no? Que no me lo devolvieron, lo que hicieron fue dejarme la cuenta pendiente e irme abonando la cantidad, porque aparte, muy, muy amables los fraudulentos, lo pusieron a meses sin intereses, ¿no? No, o sea, sí, me consintieron, sí. Entonces, me iban descontando mes con mes el saldo. ¿A qué voy con toda esta situación? El modelo de operación de los bancos no está acoplado a la regulación mexicana, por una parte. Y este es un caso. El caso de un banco de allá de China, que está aquí a 2 cuadras y media, a la regulación mexicana. Tiene un problema muy fuerte para las operaciones. Que la operación en México dice que debe de ser de una en una, se debe de firmar electrónicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace este banco? Te deja subir una plantilla y sobre la plantilla sobre la que haces las operaciones, en una misma plantilla haces el alta de usuario y al mismo tiempo haces la transacción del flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que los 30 minutos que debes de esperar entre el alta de usuario o el alta de beneficiario y la transacción no se da porque se hace en un solo movimiento. Y entonces cuando tú vas a hacer la investigación, por eso la pericial es tan importante, cuando tú vas a ver la operación en el banco te dicen eso y pues no cumplió con las disposiciones de carácter general y entonces el banco operó ilegalmente. Pero eso no es responsabilidad del banco, es responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria por dejarlo operar así. Pero cuando se lo dices a la Comisión Nacional Bancaria, agarran y se enojan. Y la señora Maripili lo agarra y dice, no, pues es que tengo tantos bancos que no puedo revisar todos, entonces pues no trabajes ahí, compañera, ¿no? Y no te vayas a todos los eventos a los que te invitan, ¿no? Pero vamos... Sí me entiendes por qué sí es importante y por qué es importante la estrategia.
porque a través de la estrategia es como tú puedes determinar quiénes deberían de participar en el modelo de operación de esa denuncia o de esa demanda, ¿vale? No sé si con eso quedó claro. Sí. Vale. Hola, Iván. Fíjate que nosotros llevamos materia laboral y tiene que ver con este tema. Les rescindieron a muchos de nuestros clientes por operar mal las firmas electrónicas y les rescindieron por ahí de 300 gentes, pero era una vulnerabilidad del banco. Entonces nosotros lo impugnamos, dijimos que tenían que dar dado aviso de acuerdo a la ley de instituciones de crédito a todos los clientes, pero se atrevían inclusive a exhibir todos los datos de todos los clientes con pantallas, datos dentro del procedimiento. Entonces, compartiendo esto, nosotros dijimos que aparte de esto le tenías que dar vista al Ministerio Público y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Aquí el tema que yo encuentro son dos situaciones. No hay una ley de ciberseguridad que les exija a las autoridades y por otro lado tenemos otra deficiencia peor. Me he estado encontrando con peritos que les falta capacidad, que no tienen conocimientos. Un tipo, me acuerdo por ahí, no te voy a decir el nombre, a lo mejor lo conoces, es abogado, es perito en grafoscopía y brincó y ahora se dice que es perito en informática. Entonces, estamos impugnando esto pues porque la verdad el Consejo de la Judicatura no ha hecho la tarea y está nombrando mucha gente improvisada. Nos asesoraron en algunos casos gente que de verdad no tiene ni la experticia y está jugando con los patrimonios de mucha gente y no hay una ley federal de peritos. Entonces, ¿cómo podríamos acompasar estas disincronías que existen para llevar un debido proceso? Porque además, de acuerdo a lo que están diciendo los abogados, hoy existe en el medio, los que nos dedicamos ya desde hace unos años, una nueva cosa que se llama carga dinámica de la prueba. Entonces, las reglas en todos los procesos, sea fiscal, civil, mercantil, penal y laboral, hoy tenemos esta nueva figura. ¿Cómo darle cierta sincronía y congruencia a todos estos fenómenos que nos está pasando? Pero, gracias. A ver, eso de que no existen reglas para los peritos, sí hay, ¿no? La ley del artículo 5 constitucional para la Ciudad de México establece que, a ver, y por ahí algún abogado me dice, es que esto ya está más que superado y que se estudió hace mucho tiempo y quitan como de lado los colegios, ¿no? Pero existen los colegios de ingenieros en donde se acredita fehacientemente a las personas que pueden hacer una pericia. En México, peritos en informática que estamos registrados bajo los términos de la ley del 5 constitucional, somos 8. Contra los 200 que hay en el Consejo de la Judicatura Federal en la lista de peritos. 8 contra 200, empezando por ahí. Ahí tenemos un problema grave, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no se colegian? Porque les van a preguntar lo que no quieren que les pregunten. Peritos acreditados en Ciudad de México bajo los términos del examen que se hace para peritos, solamente hay 2. ¿Por qué? Porque cuando llegamos otros peritos a querer acreditarnos, no nos dejan hacer el examen y nos bajan en alguna parte del proceso, ¿no? Empezando por esos 2 puntos. Y eso si lo quieres hacer para otros estados, por ejemplo, a mí me tocó Puebla. Llego a Puebla, pido acceso a pertenecer a la lista de peritos bajo el procedimiento que ellos crean, y 2 días después llega un conjunto de personas de un congreso de abogados y me piden que el 50% de mis ingresos tiene que pasar por ahí. Y que ellos me van a decidir sobre qué operaciones yo puedo acreditar o no puedo acreditar. Y que si no le quiero entrar, pues me va a ir mal. Entonces, Estado de México tiene 3 peritos y no puede entrar nadie más porque no hay concursos para peritos. Entonces, reglas sí hay, ¿no? Hasta las de Puebla son reglas, ¿no? Pero, a ver, en términos generales, sí existe una materia de competencia, pero hay que ver que políticamente se le dio mucho poder a otras instituciones como el Conocer, que hoy en día, a través de un proceso de competencias, están acreditando personas que son ingenieros químicos, ahorita tú dijiste un grafólogo, pero ingenieros químicos que tomaron un curso de 22 horas y que los acreditan como peritos en informática.
o ingenieros mecánicos y electricistas que con un proceso de una licenciatura, de un diplomado de 120 horas, ya se vuelven especialistas en todas las materias de tecnología de información, que, vamos, dicho sea de paso, una carrera de tecnología de información, nada más por ramas. Nosotros tenemos, desde un punto que yo estudié ingeniería en sistemas computacionales, hay 32 ramas posibles de especialización. Y cuando hablas de seguridad de la información, que es la más grande, requieres conocer esas 32 ramas y 15 ramas más administrativas. Entonces, vamos, habría que ver si no hay reglas. O sea, reglas internacionalmente hay, reglas nacionalmente hay. Pero bueno, aquí el problema es cómo las está acreditando. Me ha tocado procesos judiciales en donde llega un perito con una licenciatura en electrónica, y presenta el documento de la cédula profesional y el juez dice que equipara. Y todos dicen, pues, ¿en qué momento equipara la ingeniería en electrónica con una ingeniería en sistemas? Por el enchufe. Los 5 volts. No sé si podrían, por la cuestión de tiempo, si podemos tocar un poco el tema del Código Nacional. Sí, no, yo me voy. No, yo lo estoy tomando como parte del Código Nacional, porque a final de cuentas, estos puntos ahora los voy a llevar al siguiente punto, que es la audiencia. Aquí tenemos otro tema bien importante, la audiencia. Audiencia virtual. Cualquier audiencia prevista de este código celebrada a través de una sala virtual. Ay, qué bonito, vamos a ver la sala virtual. Y aquí es donde se va a poner otra vez escabroso el tema de la sala virtual. Porque es completamente, para algunos casos, es completamente incumplible. ¿Vale? Sala virtual. Programa de cómputo, herramienta, plataforma electrónica de videoconferencia, metaverso. Sistema de realidad virtual aumentada, sistema holográfico o cualquier otro medio tecnológico designado como sistema de interacción a distancia, ¿ok? Que permita transmisión, audio, video o imágenes, así como la comunicación, o sea, no está por separado, o sea, obligatoriamente debe de permitir la comunicación síncrona. Comunicación síncrona entre las partes, ¿vale? Que participan en cualquier acto procesal y órgano jurisdiccional. Resalté esas palabras porque tienen una cuestión muy particular y lo voy a ver desde dos perspectivas: metaverso y sistemas de realidad virtual. ¿El metaverso qué es? Una realidad virtual. Paralela. Es un mundo simulado. Es un mundo simulado. Más que virtual, es simulado, con sus propias reglas. A ver, ¿un centímetro de nosotros es un centímetro del metaverso, sí o no? Probablemente. ¿No? No, es que es probablemente sí o probablemente no, porque la probabilidad está en el conjunto de reglas de la escala métrica que se haya utilizado para definir el metaverso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo soy yo en el metaverso? Y lo voy a poner así porque ya varias conferencias que me han tocado escuchar, ¿no? Ya con esto voy a meterme en problemas. Hay un abogado que dice, no, es que en Colombia allá van muy avanzados porque ya se hizo la primera audiencia en metaverso. Y entonces acabo de ir a Colombia y también me presumieron lo mismo. Le digo, a ver, señores, ¿realmente se llevó a cabo la audiencia entre las partes en el metaverso? Sí, porque fue síncrona. No. Fueron unos monigotitos que se crearon. Sí, pero son hiperrealistas. A ver, ¿qué es el hiperrealismo? ¿Realmente esa entidad que yo estoy poniendo en el metaverso me representa? ¿Soy yo? Y lo voy a poner, cuando yo entro a Minecraft, ¿alguien ha visto Minecraft? Sí. Si yo hago un avatar, hago un avatar con las fisionomías más acercadas hacia mí, ¿yo soy yo en ese espacio? ¿Yo estoy hecho de cuadritos en el espacio físico?
¿Los puerquitos son verdes en el espacio físico? Entonces, ¿es una realidad? Es un contexto de una realidad simulado con propias reglas en ese metaverso. Y cada metaverso tiene sus propias reglas. Entonces, no son las mismas reglas de las que jurisdiccionalmente operamos aquí en este mundo físico y en el espacio jurisdiccional en el que nos encontramos, que es México, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, la naturaleza es que, uno, comunicación síncrona, pensemos que sí hay. Pensemos. Que no, ¿por qué? Factualmente, lo que está pasando es que hay un proceso de codificación y decodificación. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es un ejemplo que me gusta poner. Aquí estamos diciendo que hay transmisión de audio, video e imágenes, ¿vale? Entonces, yo voy a estar emitiendo mi voz dentro de la pantallita, ¿vale? Y entonces voy a tener un conjunto de teclas en el teclado, que una va a ser para que el muñequito diga que sí, otra para que diga que no, otra para que salude, otra para que se levante, otra para que se siente, ¿vale? Y así, muchas teclas. Y entonces pensemos que en esa audiencia virtual, el juez, que también es un muñequito, agarra y me hace una pregunta donde tengo que decir sí o no. Y entonces, por equivocación, yo pongo la tecla que hace que no, pero yo digo que sí. ¿Cuál es el elemento funcional que debería de tomar como respuesta el juez? ¿Lo que hizo el muñequito en esa sala virtual? ¿O lo que se dijo? ¿Cuáles reglas? Aquí dice que la sala virtual es un espacio síncrono. Entonces, sincrónicamente, el muñequito dijo que no. Y sincrónicamente, la persona dijo que sí. Pero no, nadie puede alegar su propia torpeza si se está equivocando. No, por eso, pero a ver, es un caso que va a empezar a suceder. O sea, es que lo peor caso es que va a empezar a suceder. Y vamos, hay actos que son solemnes, como por ejemplo en los temas de divorcios, en donde la solemnidad del acto, en donde se está llevando a cabo la operación, es necesario que lo que se dice y se actúa sea con respecto a las acciones que se están ejecutando. Entonces, y ya lo vimos, hay un video por ahí en internet donde una chica hace una broma, ¿no? Dice, no, ¿cómo que le estás diciendo, ¿aceptas ser su esposo? Y dice, no. Y después, sí, cierto. No, ni más, ahora te friegas y no te voy a casar, ¿no? Eso mismo va a pasar en el metaverso. O sea, si tú agarras y apachuras el botoncito que diga que no, y a la misma vez dices de viva voz, sí, ¿cuál es la acción conducente que debería de tomar el juzgador en ese elemento síncrono donde tenemos una disparidad en la respuesta? El Código Civil te dice, te habla del error, ¿no? Y el error te dice, si está con letra o con número, prevalece qué, ¿no? Entonces te da la regla de, en ese supuesto, supongo que tendría que aplicarse cuál vale más, el nombre, el número o la letra. Y en este caso, el muñequito o la voz. Pues yo creo que son las reglas del metaverso a las que tú te refieres, más la interpretación del juez, porque aquí de lo que estamos hablando es de un proceso con todas sus reglas, digitales o no, que finalmente va a terminar de resolver el juez. Correcto. Es el rector de todo esto, ¿no? Sí. Nosotros somos parte del proceso. Y en ese error, que es un error, tiene que aplicarse una regla, la regla del Código Civil del error. Si tú dices número y letra, y no son dispares, no son compatibles, prevalece la letra. Pues yo creo que tendrías que tener una regla, y como tú dices, regla del metaverso, ¿no? El centímetro aquí es diámetro y ya. Sí, pero ahora, y eso, por ejemplo, me ha tocado analizar el tema de la Pérez Linde para un mundo virtual. ¿Qué es lo que está al lado? No, porque en la Pérez Linde lo que está buscando es la limitación. Pero, y esto nos lleva a un punto. El metaverso, realmente podemos definir qué es lo que se encuentra en cada una de las posiciones, porque hoy en día cuando hacemos una grabación en una sala física, decimos, de este lado están los actores, de este lado están los demandados, acá está el perito, y entonces, ¿qué pasa si la sala virtual la estás viendo de frente, o la estás viendo de atrás, o la estás viendo de un costado, o la estás viendo de otro costado? ¿Realmente lo que estás viendo, el norte es norte?
no lo podemos determinar. ¿Perdón, ¿ibas a comentar algo? Voltear la imagen. Sí. Hola, buenos días, soy Yamil Javid. Buenos días. Sí, con respecto a lo que habla el abogado del error, pues yo creo que así como salirte o zafarte con un error, me parece a mí que los contratos, los acuerdos son primeramente para cumplirse. Estamos por el contrato que no por el no contrato. Debería dejar sin efectos un acto o un error realmente sobre el motivo determinante o grosero. El error simple no debe proceder, reitero, porque todo el sistema y todo el andamiaje de la materia obligacional y contractual de nuestro sistema, partiendo del jus civile, es el contrato sí, no el contrato no. La regla que surta efectos plenos, la excepción que no, el extremo que no surta ningún efecto jurídico. Pero eso para empezar. 2. En el caso que señalas del apego del límite de diligencias, los procedimientos no contenciosos, ya no se habla de perpetuam, ni el apego del límite, eso quisieron descalificarlo y se habla de no contenciosos en el código que nos interesa abordar. Yo he podido explicar, tratar de explicar, no soy un experto ni padre del código. Esta cuestión de la apego del límite, yo creo que es muy complicado hacerlo con metaverso o a distancia, muy complicado. ¿Qué enfoque tienes? ¿Cómo? ¿No? Ya lo decía Hernández Romo en aquellos viejos tiempos en la Libra. A ver, si el que va por el apego del límite va y vas preparado, preguntaba y decía, sí, aquí traigo mis ananas para medir, mis metros, tal. Entonces no va usted preparado, decía Jorge Hernández Romo o Armando. ¿Por qué? Llévese las cervezas y la comida para que ese que sea su vecino, el limítrofe, te deje que lleves un metro atrás. O sea, en el plano virtual o en abstracto es muy complicado que esto funcione, ¿no? Y por último, lo que comentabas, digo, yo sé que lo más complejo o delicado en el caso de la firma electrónica, como la llame, simple, simplificada, como sea, es entregarla. O sea, yo me dedico, por ejemplo, a cuestiones de radiodifusión sonora y soy representante legal y tengo que dar la cara ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ellos instauraron procedimientos paperless y también a distancia, virtual, una pesadilla electrónica más que ventanilla. Entonces ahí, para presentar reportes anuales, tal, lo que antes era el papiro, hoy es entrar. Entonces, a ver, doctor Yamil, deme su fiel, pues si es muy fiel, aquí te la voy, pero es fiel, tiene que ser muy fiel. Yo la pongo en manos de licenciadas que están conmigo, eso para comenzar. Y luego hay una interpósita persona que también por unos clientes míos, ¿verdad? Y se la tengo que entregar. Yo ya quedo pues desnudo, inerme, expuesto. Si hacen mal uso, ¿qué hago? Y no estoy en sistemas bancarios, trabajo en un tema de telecomunicaciones y radio. Pero si yo no entrego mi fiel, me dicen mis jefes, pues te pongo en la calle, ¿no? Pues, a ver, Yamil, ¿cooperas o no? O sea, para poder cumplir con esta obligación recurrente anual de una boleta, pues se necesita tu fiel. ¿La das o no la das? La doy. Pero el riesgo viene después, no sé qué uso vayan a darle y yo no tengo ninguna defensa. Correcto. Que la fiel, técnicamente, temo decirles que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal de la Firma Electrónica Avanzada. Empezando por ahí, ¿no? Es que está fea. La tienes como no tan bien. Sí, le hubieran puesto firmo. No, a ver, hay un apartado de cumplimiento de la Ley Federal de la Firma Electrónica Avanzada que establece que debería de venir el CURP, en donde venía el CURP en su momento, hoy dice número de serie. Entonces ya con eso técnicamente no cumple. Y aparte el artículo 5 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada dice que la Ley de la Firma Electrónica Avanzada no tiene efectos para temas fiscales, ni aduanales, ni otro tema, dice 3. Entonces, perdón, pero pues, está bien, qué buena onda que les piden la fiel. Y eso se las piden con base en el artículo 17F del Código Fiscal de la Federación, que es el que permite hacer una validación, pero realmente lo tendría que hacer con base en el PCC. No me voy a meter en ese tema por obvias razones, pero bueno. Segundo tema, sistema de realidad virtual o aumentada. La realidad virtual me permite tener una sincronía real entre las partes. ¿Qué es la realidad virtual? Aquí estamos, vamos a ver. Déjenme ver la realidad de los sistemas. A ver si lo... este no me lo definieron. Pero vamos a definirlo. Un sistema de realidad virtual es un elemento que va a convertir características sensoriales del individuo al ciberespacio
y del ciberespacio al individuo. ¿En qué momento la actividad sensorial hace una representación de la persona en el ciberespacio? Pero realmente, a ver, tú te compras unos óculos, ¿vale? Los óculos, cuando entras por esa vía, ¿realmente eres tú el que se está representando en ese ciberespacio? Otra vez volvemos a las imágenes hiperrealistas de un contorno de metaverso. No, porque es una realidad, o sea, es algo simulado. Ficticio. Exacto. Entonces, técnicamente, con eso, la sala virtual, por lo menos en el caso del metaverso, con estas definiciones, no aplica. ¿Vale? Sí lo podemos hacer por videoconferencia, sí podríamos ocupar videoconferencia, videollamada, esos vamos, y con ciertas medidas, ¿vale? ¿Por qué? Hoy en día con los programas de realidad virtual y inteligencia artificial, podemos cambiar la operación que tenemos de lo que se captura de mi imagen, pasarlo por un programa para que vaya a Zoom y cambie mi imagen. Hay ejemplos en internet de ello. Una persona se conecta a un Zoom y se hace ver como si fuera John Travolta. Aquí te quiero poner un ejemplo que se hizo muy famoso porque en un juicio en Estados Unidos el abogado se conecta a la audiencia virtual y estaba una A&R. ¿Cómo se llama? Un filtro, exacto, un filtro de un gato, ¿no? Y se hizo muy, muy viral ese video porque el abogado desesperado le decía al juez que le disculpara, que sí era él, pero que su nieto había puesto ese filtro y él no sabía cómo quitarlo, ¿no? Que su nieto había jugado con su computadora y había puesto ese filtro. Pero es simpaticísimo el video, búsquenlo, porque está hablando como un gato. O sea, hay ahí un tema de una, pues sí, ¿no? Del uso de esta tecnología. Y obviamente le dice, el juez le daba unos minutos y le dice que o lo cambia o lo va a dar por no presentado, ¿no? Y era pues una cuestión de una audiencia importante. Entonces aquí entra el tema, como dices, realmente el que uses un filtro, aunque sea, habemos las mujeres cuando nos conectamos, nos ponemos filtros para que se nos vea la cara mejor, ¿no? O sea, que no te veas arrugado y X, ¿no? O sea, no necesariamente te estás poniendo una cara de gato, sino te pones un filtro que sí eres tú y te están viendo como tú, pero estás utilizando realidades aumentadas, ¿no? Por ejemplo, ciertos rasgos en temas del rostro, cuando te quieran autentificar no van a salir porque estás usando un filtro, ¿no? Hay un video. Y hay ese tipo de cosas. Lo quería traer a colación, ¿no? Hay un video de una señora que se está maquillando porque su teléfono no la reconoce, ¿no? Oye, perdón, tengo aquí unas preguntitas rápidamente y bueno, vamos a ir a avanzar porque ya tenemos que ir cerrando nuestra sesión. Está buenísima, ¿no? Pregunta Ana María Cruz: ¿cuántas firmas electrónicas avanzadas o simples son válidas en México? ¿Y cuál es la diferencia entre una firma electrónica avanzada o simple? A ver, ¿cuántas firmas electrónicas avanzadas hay? A ver, no es que existan varios tipos de firma, más bien existen varias autoridades certificadoras. Bajo los términos de la ley de firma electrónica avanzada hay 3 autoridades establecidas, que es el SAT, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Economía, ¿vale? Son las 3 entidades que son autoridades certificadoras. A partir de ahí se pueden generar autoridades certificadoras que estén adscritas a los procesos que estas 3 entidades pueden llevar a cabo. Entonces, de ahí tenemos los PCCs que se adscriben a la Secretaría de Economía, está los PAC que se adscriben al servicio de Administración Tributaria, y la Secretaría de la Función Pública ha otorgado a ciertas instituciones gubernamentales también las facultades de autoridades certificadoras. Por ejemplo, las del IMSS, la FIREL y todas esas están adscritas a ese procedimiento, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental
de la firma electrónica avanzada está en el Código de Comercio. En el Código de Comercio hay 3 puntos que se deben de cumplir. No me lo sé a pie puntillas, pero es que los elementos para crear la firma electrónica avanzada estén en poder exclusivo del titular de la firma electrónica, y los otros 2 no me acuerdo, pero si lo ven creo que es el artículo 100 del Código de Comercio, ¿vale? Que esto también, y por eso la firma electrónica del SAT no es propiamente un procedimiento que sea susceptible de ser fehaciente ni en cumplimiento de la ley de la firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Porque en el procedimiento, ya lo veíamos la sesión pasada, cuando nosotros llegamos al SAT, muchas veces lo que hace o lo que pasa es que el representante del SAT nos hace el procedimiento de crear nuestro punto key y nuestro punto rec, y nos hace firmar un documentito que está grabado, que nosotros lo firmamos y que dice que nosotros tuvimos a la disposición del sistema para llevar a cabo el proceso del requerimiento del certificado, el punto rec y el punto key. Pero no lo hicimos nosotros, lo hizo una persona tercera. Entonces, desde esa perspectiva, ya no es válido. ¿Vale? Entonces, con eso contesto la pregunta y me voy a avanzar. No sé si hay otra. Sí, perdone, pero es que hemos estado aquí haciendo mucho uso de la voz, desde luego que para eso son estas reuniones y me da mucho gusto que participen, pero también virtualmente tenemos, hablando de mecanismos virtuales, tenemos algunas otras preguntas. Por ejemplo, otra más que refiere Pablo, que no es lo mismo error del número y error de letra. Y luego también pregunta Pablo que qué aplicaciones de firma electrónica y firma electrónica avanzada están autorizadas en México, y si DocuSign está autorizada para certificar firmas, y las firmas en contratos celebrados a través de esa plataforma son consideradas firmas electrónicas para efectos procesales. Y si le pueden dar algunos ejemplos a Ana María Cruz de forma, dice, debe ser firma electrónica simple que tenga validez en México. Ok, es nada más para no quería dejar ahí pasar. Es el artículo 97, aquí están los 4 puntos, los estoy poniendo en pantalla. Los datos de creación de la firma en el contexto que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Respecto a la integridad de la información en un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración. ¿Vale? Es el Código de Comercio, artículo 97. ¿Vale? Ahora, el tema de DocuSign, yo les invito a que vean un video que hice en el Colegio ANADE, hace 4 años. Estuvimos con DocuSign y en su cara les dije que no servía su firma. ¿Vale? Entonces, no voy a abundar en ese punto. ¿Por qué no sirve? Porque en México la firma electrónica simple es funcional. Vamos, sin embargo, el procedimiento que ocupa DocuSign para llevar a cabo el proceso de firma no es fiable bajo los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Hay que ver el artículo 210A del Código Federal y el 348, 49 y 50 del Código Nacional de Procedimientos Civiles establece que debemos de poder, en un mensaje de datos, verificar la fiabilidad del método de generación, almacenamiento, archivado, envío y también la integridad del mismo, y adicionalmente nos pide que pueda ser atribuible y para ulterior consulta. ¿Vale? Ese es todo el contexto que nos pide el código. ¿Qué pasa con DocuSign? ¿Vale? Cuando ¿alguien ha firmado con DocuSign aquí? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que hacen el reconocimiento de que ustedes son ustedes? Por medio de un correo electrónico. Vale, entonces, si yo ahorita, pensemos, ¿alguien me quiere dar su correo electrónico? ¿Cuál es su correo? Ok, join1212@gmail.com. ¿Tu nombre y tu apellido? Uriel Yuri. Si yo pongo ahorita un correo en Gmail que diga Uriel Yuri, uriel.yuri3544@gmail.com, y le mando, tomo todos sus datos legales, porque le doy, pásame tu credencial de lector, tomo una foto y hago un envío de correo a esa cuenta que yo creé.
agarro su firma de la parte de atrás y hago un garabato muy similar, un garabato, ni siquiera es un proceso de firma, es un garabato. Lo pongo ahí y le pongo todavía para que encima se vea Uriel Yuy. En la firma, para que se vea, porque pues, que se vea bonito. Y las iniciales, importante, las iniciales son importantísimas en este proceso. Lo pongo todo ahí, se lo envío ese correo que yo tengo a mi disposición y lo firmo. Y yo genero también mi firma de Iván Díaz González a través de mi correo ivandiazgonzalez@gmail.com. ¿Se firmó el contrato, sí o no? Sí se firmó. ¿Y quién dice que no, pero ¿por qué no es válido? A final de cuentas, a ver, según yo, DocuSign dice que sí, ¿no? Y que aparte en su página claramente dice que si tienes algún problema, que te van a dar asistencia legal, ¿no? Ahí lo dice, yo no lo digo, lo dice DocuSign. Y aparte dice que una vez que pasa por ese procedimiento, lo van a mandar hoy en día a firmar por NOM 151 con un PCC. No lo digo yo, lo dicen ellos. Cuando nosotros recibimos el documento firmado por DocuSign, ¿qué firma aparece? Porque aparece una firma electrónica que es validable por Adobe Acrobat. ¿Qué dice ahí? ¿Quién firmó? DocuSign. No firmaron ustedes. La única forma de más o menos revisar quién firmó y que dice el nombre es los marcadores y etiquetas. Pero son marcadores y etiquetas que pueden ser puestos con cualquier cosa y con cualquier grafo. Entonces, técnicamente se volvería una pericial en grafoscopía. Sencillo. Eso es DocuSign. ¿Vale? ¿Qué es lo que da fiabilidad a ese procedimiento? Las firmas electrónicas de los PCCs, que van a pasar por un procedimiento estricto para la generación de la certificado de llave pública y de llave privada. Va a haber una actividad de fe pública. Es todo un desastre para que te entreguen una firma electrónica. Pero llegamos al mismo punto, pues la estás estampando y la puede estampar Juanito Pérez en tu nombre, ¿vale? Entonces, la fiabilidad está desde el método en cómo se vaya a generar el procedimiento. Hay sistemas que lo que hacen es hacer una prueba de vida, que te tomas una fotografía con movimiento, etc. Eso es lo más confiable. ¿Qué herramientas hay para eso? Pues está WeTrust, está CDO, certificación digital online, trato.io. Entonces, esas son las que yo más recomiendo. Porque hay una de por acá, no voy a decir el nombre para no hacer ni siquiera publicidad, que al deberse de autodenominado padre de la firma electrónica avanzada, autocertificó su herramienta. ¿No? La persona autocertificó su herramienta. Entonces, en ese estricto sentido, pues vamos, es como si yo me autocertificara como doctor en tecnologías de información, ¿no? Pues nada más por creerme yo que tengo esa facultad. No, nadie se puede, dice que el que se alaba en boca propia comete vituperio. Entonces, técnicamente eso no es factible. Yo por eso no recomiendo esa herramienta. Pero sí hay herramientas que han sido acreditadas. Los PCCs, por ejemplo, está la notaría 130, que ya aparte de ser notaría es PCC. Entonces, también lo pueden ocupar. Prestadores de servicio de certificación. Es una figura que también hace del Código de Comercio y que tiene su propia reglamentación.